Es tiempo de Navidad y es tiempo de muchas celebraciones. Tenemos fiestas con mucha música alegre y moderna y clásica. Y yo quiero que esta mañana estudiemos, y también la próxima semana vamos a estudiar 2 cantos de celebración navideña. Y los 2 se encuentran en el libro de Lucas. Así es que desde el principio la Navidad ha estado rodeado de música y celebración. Y lo que vamos a estudiar hoy es el canto de María, la mamá de Cristo. Y vamos a ver lo que ella dice y expresa de todo su corazón. Y es parte de esta serie, Nació como un rey. Ahora, el trasfondo del canto de María es así. Después de que el ángel Gabriel anunció a María que iba a ser madre del Mesías, el prometido, el ungido líder de los judíos, ella fue a avisar a Elizabeth, que era su parienta. No sabemos qué tan cercanos eran, primas, quizá tía, no sabemos, pero era pariente de María. Así es que el hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, era pariente de Jesús. Y entonces ella corrió deprisa para avisarle de esta noticia milagrosa. En Lucas 1, 39 al 41, leemos lo siguiente. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Aún en el vientre vemos que su bebé, Juan el Bautista, reaccionó a la llegada de María con alegría. Más milagros, ¿verdad? Sabemos que los niños se mueven allí en el vientre, ¿verdad? Nosotros que vamos a ser padres esperando a nuestro hijo, es emocionante saber que ahí está una vida. Nos emociona. Entonces, aquí Juan reaccionó. Él milagrosamente supo quién estaba en su presencia. Siguiendo el versículo 41 al 45 dice, entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Elizabeth con gozo relata la reacción de su hijo cuando María llegó. Ella le asegura que Dios va a cumplir sus promesas. Y su hijo será el ungido de Dios, que el pueblo judío estaba esperando ansiosamente. Ahora, este canto que vamos a leer que sigue, se llama el Magnificat. Y la palabra Magnificat es una palabra en latín, y en latín significa engrandece, magnifica, glorifica. Y es que se encuentra esa palabra en la traducción Vulgata, que es la traducción en latín de la Biblia que usa mucho la Iglesia Católica. Entonces María expresa su alabanza y gratitud por lo que Dios ha hecho con ella. Este es un milagro y agradece a Dios cómo Dios va a cumplir sus promesas y cómo Dios va a cumplir su justicia en la tierra. No es un canto típico, este es un canto especial. Y dice Lucas 1, 46 al 47, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, mi alma engrandece al Señor, mi alma magnificat al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces, versículos 48 y 49 sigue el canto. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. María alaba a Dios porque la escogió específicamente, porque no era una reina, no era una persona rica, una persona famosa. Al contrario, era una joven típica, humilde de su tiempo. Pero aún siendo así, ella sería recordada a través de los siglos por ser alguien muy especial, para hacer una tarea que era muy única, ser la madre del ungido, del Mesías. Siguiendo el versículo 50 al 51 dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. Y obviamente aquí ella está describiendo qué es lo que hace Dios. Dios extiende su misericordia a los que le aman, los que le obedecen, a los que temen o que tengan respeto de Él. Él cuida de su pueblo, los que en verdad los siguen por corazón, no nomás por palabras o por ritos o por costumbre, sino las personas que en realidad lo aman de su corazón. Dios ha hecho milagros fácilmente a través del tiempo. Él es el Todopoderoso. No hay limitaciones de su poder. Y Dios es soberano sobre la tierra. Él es el que en realidad está encargado de este mundo, no los líderes humanos. Dios es el que en verdad cumple sus promesas, no los líderes arrogantes de este mundo. Acabamos de sufrir una elección en Estados Unidos, y le digo sufrir porque fue muy reñido la campaña, y se hicieron muchas promesas que ahora el candidato está negando haber dicho. Eso es típico, ¿verdad?, de la política, no importa del país que sea. No cumplen sus promesas. Pero Dios sí. Dios termina lo que Él inicia. Y si Él dice algo, es que sí se va a cumplir. El líder humano o la persona célebre típicamente es orgulloso, jactancioso, arrogante, altivo, exige atención para sí mismo. Pero Dios es tan poderoso, va a derrotar al orgulloso, al arrogante, al altivo, al exigente. Y aunque ese líder se crea el más inteligente, el más apreciado y más poderoso del mundo, Dios lo va a tumbar. Qué interesante este canto así, ¿no? Sigamos, versículos 52 al 53. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Estos tipos de líderes y personas serán tumbados de sus posiciones altas. Sus poderes y privilegios no durarán para siempre, aunque ellos se comportan que su imperio, que su popularidad, que su significancia va a durar para siempre. Pero nos dice María, no, tienen una limitación, no son infinitos, son muy finitos. Aunque se crean tanto, Dios los va a despedir con manos vacías. Esto nos recuerda del Antiguo Testamento. La razón que María está expresándose así es que ella está haciendo un canto describiendo el líder que va a ser su hijo. Y el tipo de líder que va a ser es muy distinto a los líderes, a los poderosos de este mundo. Y no nomás lo está inventando, este es mi deseo para mi hijito, ¿verdad? Toda madre tiene un pensamiento agradable, bonito para sus hijos, que lo que van a hacer cuando crezcan.
sino que ella lo está tomando de las escrituras del Antiguo Testamento. Aunque era joven y aunque era mujer, ella asistía a las lecciones de la sinagoga. En esos días los judíos se reunían separados, los hombres en una parte del salón, las mujeres en otras. Hoy en día lo vemos entre menonitas, amonitas. Algunas sectas muy legalistas, evangélicas, todavía hacen eso. Clases separadas. Pero dice en Isaías 2, del 11 al 2, lo siguiente: los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Interesante, ¿no? En realidad, este canto no solo es de alabanza a Dios. Gracias, Señor, por tu milagro y traernos a tu Hijo, que nos va a dirigir como país y como un mundo. Sino, Dios, tú vas a enderecer este mundo. Tú estás cambiando completamente la filosofía, cómo vivimos en este mundo, en que el poderoso, el arrogante, el guapo es el que siempre sobresale, y los feos, los pobres, los menos educados son los aplastados. Tiene esto ramificaciones políticas. Y con razón, gobiernos autoritarios no quieren a los evangélicos, especialmente en el siglo XX. Sea un gobierno fascista, como los alemanes, los españoles y los italianos, o un gobierno comunista, como los rusos o los chinos. ¿Por qué desprecian a creyentes en Cristo, ambos extremos, sea la derecha o la izquierda, autoritaria? Porque nosotros adoramos a un Dios poderoso. Seguimos un gobierno y sus leyes superiores a las leyes de este mundo y a las leyes hechas por seres humanos. María no solo está dando alabanza porque su hijo va a ser especial. Ella está anunciando que su hijo va a ser el líder de una nueva manera para vivir para toda la humanidad. Y es que lo que este mundo aprecia no es lo que Dios aprecia. Lo que este mundo valora no es lo que Dios valora. Dios va a castigar al arrogante y va a levantar al humilde. Dios va a proveer para los que tienen necesidad, sea espiritual o físico. Él no está ciego a la condición humana, como dije, sea física o espiritual. Dios va a cumplir con su justicia final. Los que dependen de sus riquezas, sus esfuerzos y alcances personales, los que dependen de su posición de privilegio, se van a encontrar sin recursos, sin poder, sin reconocimiento y sin apoyo. En este país adoramos la riqueza. En este país adoramos al arrogante, al superestrella, al chiflado, como decimos en México. Adoramos la persona altiva, altanera, que causa división. ¿Por qué? Porque seguimos los caminos de este mundo. Es un error pensar que vivimos en un país evangelizado. Todavía tenemos mucho que ganar, almas aquí. Y se nota en las noticias diarias, no nomás en el crimen, sino en el trastorno y el desorden político en que nos encontramos. Nos falta algo. Tenemos una gran necesidad de un Salvador. Así es que el canto de María nos está aún hablando hoy en día, no solo como celebración del nacimiento de Cristo, sino como una flecha que nos enseña que necesitamos todavía Cristo en nuestras vidas. En el Sermón del Monte, Cristo anuncia sus bienaventuranzas. Miren lo que dice Mateo 5 al 6. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cristo está cumpliendo el canto de María. El canto de María es profético, anunciando qué va a ser Cristo cuando al fin nace y crece y es adulto. Y Cristo está prometiendo, si nos humillamos ante Dios, si quitamos a nuestro yo del trono de nuestra vida, Dios nos va a levantar. Dios nos va a sostener. Y Dios va a cumplir su voluntad en nosotros. Y Él va a proveer lo que espiritualmente tanto anhelamos tener. Y es una vida tranquila. Una vida sin drama. Qué lástima que nuestra naturaleza humana exige drama. Por eso las telenovelas son tan populares. ¿Y cuáles son una de las más populares telenovelas? Las mexicanas, ¿verdad? Porque el mexicano, ya que soy mexicano, nos gusta mucho el drama, ¿verdad? Las emociones. Pero también, si vivimos una vida de telenovela, vamos a ser destrozados. Vamos a vivir con mucha ansiedad, rencor, venganza, celo, envidia. ¿Verdad? ¿Cuál es la frase más típica de toda telenovela? Me las vas a pagar. ¿Verdad? Cada novela dice lo mismo, ¿verdad? Porque hay una fórmula que apela al corazón humano. Y lo que María nos dice, esa fórmula Dios lo va a echar a un lado. Porque eso nomás trae más orgullo, altivez y división. Cristo viene para llenarnos de amor, gozo, paz, benignidad, dominio propio, gentileza. Eso es lo que vino Cristo a hacer. No promulgar las costumbres y la filosofía de este mundo, sea en la política o sea en nuestras vidas diarias, en nuestras metas individuales como personas o nuestras metas como países y gobiernos. Cristo vino a parar todo eso, a cambiar el destino de la humanidad. Dios va a juzgar a los que creen que no tienen necesidad de Él y pueden depender solo en sus propias fuerzas. En Lucas 6, 24 y 25 dice Cristo lo siguiente: pero ay de ustedes los ricos, porque han recibido con su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Estas son palabras de Cristo. Estas son palabras proféticas de Cristo. Y Él está llamando atención a la humanidad, que no podemos depender en nosotros mismos. Tenemos una gran necesidad para que alguien nos rescate, alguien nos aviente unas salvavidas, porque nos vamos a ahogar. Y Cristo es ese salvavidas. Y es lo que canta María. Ha llegado el día en que Dios ha acabado con todo lo que el hombre cree que es importante. Y ahora vamos a aprender lo que Dios considera importante. Claro, ya se había enseñado en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver esa enseñanza, esa justicia, esa bondad hecho en forma humana, encarnado, en persona como nosotros. Eso es el énfasis del canto de María. El mundo no va a quedar igual. No podemos quedarnos igual. Versículos 54 y 55 dicen: acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Dios termina su trabajo. Puede haberse tardado años y hasta siglos para terminarlo, pero lo va a cumplir. Y por eso tenemos esperanza. Así como lo hizo en el pasado, lo hará en el futuro. Dios no cambia.
La humanidad sí cambia. Los políticos dejan sus promesas a un lado y dicen lo contrario de sus campañas. Pero Dios no es político. Dios es el soberano de este universo y Él guarda sus promesas. Él dijo que el ungido iba a venir y María reconoce que ya está por llegar. Él va a rescatar a Israel. El ungido va a ser el Salvador de Israel. Es una promesa que tenemos, que Cristo va a volver una segunda vez. Ya vino una vez, Él prometió que Él viene. Puede tardarse siglos, milenios, pero va a cumplir su promesa. Se tardó Dios 400 años para revelarse de una forma clara por medio de Gabriel y por el nacimiento de Cristo. Había silencio por 400 años. Malaquías fue el último profeta. Y 400 años más tarde nace Cristo. Nosotros también estamos pasando por un periodo, entre comillas, de silencio. Obviamente el Espíritu Santo nos ilumina, tenemos su palabra, pero no ha cumplido todavía su promesa, ¿verdad? Todavía no ha llegado por segunda vez. Pero podemos depender de esa promesa. Mire lo que nos dice Isaías 9, 6 al 7. Porque María había escuchado este pasaje. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Este es el hijo que nació de ella. El consejero, el Dios fuerte, príncipe de paz, Dios fuerte. Él es el que va a cambiar el reino de este mundo. Este es su canto, esta es su alabanza. No solo palabras emotivas de amor, sino que es una declaración de una revolución espiritual y una revolución física. Porque ya no podemos vivir como antes. Ya no tenemos excusa de seguir nuestra naturaleza humana. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos cambia de adentro hacia afuera. Nos da un nuevo ser. Ya no somos el viejo hombre, somos el nuevo. Y ya no tenemos que vivir como los demás. Y el orgullo no tiene que dominarnos, la arrogancia, la altivez. No tiene que gobernarnos como antes. Ahora sí podemos poner los intereses de los demás más importante que nosotros. Es lo que dice Pablo en 2 de Filipenses. El creyente auténtico pone los intereses de los demás sobre los de uno mismo. No es orgulloso, no exige que todo se haga de su manera. No corre cuando hay dificultades, porque tiene el poder de Dios y es lo que este niño nos va a ofrecer. Dios fuerte, príncipe de paz. Y luego el último versículo 56 nos dice que María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Muy probablemente esos 3 meses era para ayudar a Elizabeth como cualquier otra familiar, mientras que estaba ella en su tiempo de embarazo y nace Juan el Bautista. Y luego ella regresa a su casa para esperar ese día en que va a nacer su hijo. Entonces, hermanos, repasemos lo que acabamos de estudiar. María describe el conflicto de 2 reinos.
El reino de la humanidad contra el reino de Dios. El reino o la vida humana se caracteriza como la sobrevivencia de los fuertes, atraer atención personal, acumular las riquezas de este mundo, ser jactancioso, oprimir a otros, burlarse, menospreciar a los demás, insultarlos, robarles sus derechos humanos. Eso es la vida humana, eso es el reino de este mundo. Pero el reino de Dios es completamente opuesto. Es ser obediente a nuestro Rey Cristo. Es crecer a ser más y más como Él. Es negarse a uno mismo, servir a los demás. No causar división, sino buscar cómo unir. Y el nacimiento de Cristo muestra lo distinto que es el reino de Dios en comparación con el reino humano. El nacimiento de Cristo nos dice que Él no nació en el lugar típico para la realeza. Él no nació en un palacio, no nació rodeado de siervos, no olía de perfume donde nació, y Cristo no fue acostado en una camita de seda cómoda. Al contrario, Cristo nació en una choza para animales, con el olor típico de animales de una granja, y fue puesto en una caja de paja que se usaba para alimentar a los animales. El nacimiento de Cristo nos muestra que Él cumplió con el canto de su madre. El humilde será exaltado. El arrogante y el altivo será derrumbado. Y por eso Cristo ofrece su amor, su paz y su gozo a los que se arrepientan de su soberbia, su desobediencia a Dios. Cristo no aprueba de los arrogantes, orgullosos, soberbios, altaneros, altivos, los que insultan, los que son bullies. Qué lástima que este país eleva a esas personas, pero Dios no. Y es bueno recordarnos, sea en un gobierno político o en nuestras vidas personales, en nuestros líderes como iglesia, nuestros líderes en nuestra vida social, Dios va a tumbar al arrogante y va a levantar el humilde. Y por eso nos corresponde a que nos humillemos ante la cruz, a que reconozcamos que nunca podemos salvarnos, que no tenemos la habilidad de ser en realidad personas justas y perfectas, que necesitamos a alguien que nos aviente las salvavidas, y esa persona es Cristo, que nos rescata de nuestra maldad y de nuestro pecado. Por eso le invito a conocer a Cristo. Él ya no es un bebé vulnerable. Él creció y hasta dio su vida para que no recibiéramos el castigo que todos merecemos. Cristo tomó ese castigo en la cruz, pero venció el pecado y la muerte al resucitar. Porque eso es parte de esta historia también. Cristo lo hizo por amor a nosotros, para que tuviéramos el perdón de pecados y una vida nueva, una vida cambiada, una vida de amor, paz, gozo y humildad. Y es porque el Espíritu Santo nos va a acompañar desde el momento en que ponemos nuestra fe en Él para cambiarnos y darnos el poder para obedecerlo. Porque solos no podemos. Entonces recibe hoy este gran regalo. Pide perdón por tus pecados. Recibe el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz y comprométete a obedecerlo. Oremos. Padre Celestial, necesitamos tanto de ti. Te alabamos, te celebramos en estos días en que reconocemos tu nacimiento,
Pero también, Señor, ayúdanos a recordarnos el canto de María, que tú no quieres que sigamos en los mismos caminos. Pido que obres en nuestro país para que cambiemos de exaltar al tosco, al orgulloso, al arrogante, y reconocer que el humilde, el siervo, el entregado a ti es el ideal. Perdónanos como iglesia. Perdónanos individualmente. Guíanos, Señor, a recibirte a ti para ser como tú eres más y más cada día en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Has mostrado misericordia. No nos has dado lo que merecemos. Te alabamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo.